Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Más sabe el diablo por viejo, donde conversamos con personas que tienen historias fascinantes para contar. Hoy tenemos un gran invitado, Américo Ortiz, un físico, graduado de físico con maestría de física, pero con espíritu de ingeniero y de gimnasta. Américo trabajó casi 8 años en el hipódromo de Techo y dedicó 25 años de su vida a investigaciones en los laboratorios de la Federación de Cafeteros. En paralelo, en su juventud practicó la gimnasia olímpica y fue dirigente deportivo en esta área durante más de 20 años. Américo es hijo de Anastasio Ortiz Gómez, un emprendedor del mundo del calzado, y de Rosalvina Perdomo, la jefa y reina de la casa. Nació el 7 de diciembre de 1943 en Ibagué, donde vivió solo un par de años. Es el tercero de 4 hermanos. Se graduó del Colegio Nicolás Esguerra y estudió 3 años de Ingeniería Electrónica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, además de cursar un par de meses en la Universidad Javeriana. Finalmente decidió estudiar en la Universidad Nacional, donde fue admitido 3 veces. En 1964 ingresó a la carrera de Física y allí continuó con su maestría, también en Física. Américo fue profesor de la Universidad Nacional hasta el 75, y cuando unos amigos lo invitaron a trabajar en la Federación de Cafeteros, ingresaría a esa entidad a trabajar en el laboratorio donde se quedaría 20 años. En 1970, Américo se casó con una mujer bellísima, Nidia Ferro, quien tras de 8 años de noviazgo le sugirió que era hora de casarse. Tuvieron 3 hijas, Jimena, Erika y Natalia, y ahora es abuelo de 3 nietos. Pero la historia no termina ahí. Américo comenzó siendo gimnasta, fue gimnasta deportivo profesional. Arrancó a los 16 años practicando ejercicios de suelo, saltos de caballete y acrobacias en la barra fija y paralelas. Fue gimnasta hasta los 21 años. En 1975, un profesor de educación física con quien había practicado gimnasia olímpica le ofreció unirse a la Liga de Gimnasia de Bogotá. Américo dirigió la liga y luego pasó a dirigir la Federación Nacional de Gimnasia, donde estuvo en la cabeza por más de 20 años, desde 1975 hasta 1995, combinando la física con su pasión por la gimnasia. Con Américo hablaremos de la vida, de su vida, de los cambios de la sociedad, de las transformaciones sociales de Colombia y desde luego del deporte y también de la muerte, la que experimentamos al despedirnos de nuestros seres queridos y de la que imaginamos mientras estamos vivos. Y por supuesto, aprovecharé que en estos días están ocurriendo los Juegos Olímpicos para hacerle muchas preguntas. Buenas tardes, Américo, ¿cómo se siente? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Me gustaría arrancar oyendo un poco cuénteme de sus papás, ¿quiénes eran? Pues mi papá hacía zapatos. Sí. Hacía zapatos especialmente femeninos. Sí. ¿No? Yo no tengo idea de que él haya tenido otra actividad de cosas así. Sí. ¿No? Sino esa zapatería de producir zapatos y los iba a llevar a un almacén donde los vendían. ¿Cómo era él como persona? ¿Cómo era su genio? ¿Cómo era su temperamento? Él era el personaje de gran charla. Sí, era conversador. Conversador totalmente. Y bueno, ¿y su mamá cómo era? Mi mamá, muy tranquila. De pocas palabras. No. También conversadora. Pero con sus amigas. Sí. Con sus amigas especialmente, ¿no? Usted es el tercero de 4 hermanos. Sí. Todos hombres. Hombres. ¿A qué jugaban? Bueno, la primera actividad de juegos con niños allá, sí. ¿No? Estábamos viviendo en la calle como cuarta con carrera abajo de la octava. Sí. ¿No? Hay un teatro allí. Sí. Creo que había un teatro ahí donde iba uno a mirar películas, sí. ¿No? De niños. Los 2 mayores eran como separados de sí. Los 2 menores. Sí. El hermano menor estaba jugando en la calle. Abrieron una alcantarilla, estaban como jugando ahí, mirando y todas esas cosas, y yo llegué ahí
Yo no sé si fue a propósito que lo hice o accidentalmente que boté La cerré tapa. y los niños estaban por Miércoles. Yo no sé qué les pasó, pero Le- salí corriendo yo. Y salí yo dije, no, aquí Le van a dar juguete. sí, van a ver qué le pasaría a los niños y todas esas cosas así, que yo no sé si se dañaron las manos o qué. Sí. Bueno, eso no, pues no pasó a mayores, ¿no? Digamos, eso es normal, que digamos los mayores sean diferentes, se armen un grupito diferente que los pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Y en su casa, ¿hubo fuete? Mi papá, Sí. como era zapatero, Ah, realizador de debía tener muy se, buen cuero. se hizo un de suela, ¿no? Una cosa así, Sí. ¿no? Y con, así que era el que nos amenazaba ya, Miércoles. el que no huyera rápidamente, Ah, ustedes corrían. sí. No, y después de correr le pegan a uno peor. Esa fue la anécdota que Le tenía, quedó marcada. sí, por un lado. La otra que jugando con mi hermano menor, ¿no? Como hay herramientas de la zapatería, punzón, pero muy Afilado. afilado, ¿no? Entonces, No, ya sé qué va a no, hacer. no, Con, no, con los dedos. jugando con mi hermano, ¿no? Ta, 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 así, ¿no? Con Sí. esa herramienta y en un momento, ¡pum! No, 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 El no. menor fuerte quedó ahí No, no. herido. Cuénteme una cosa, cuénteme del colegio. Usted me contaba que arrancó en un colegio pequeñito que no tenía mucha, digamos, como no era muy importante en la educación. Luego ya pasa al colegio grande, que es el Nicolás Esguerra. Antes la primaria. Guerra. Nicolás Guerra, yo fui a hacer el primero bachillerato. Sí. Fui a estudiar el colegio de La Salle, En el de la Salle. pero no esencialmente el colegio de la Salle, porque eso era para nivel superior, Sí, gente con plata. con plata, ¿no? Pero el colegio, que ahora es una universidad, ¿no? ¿Tadeo? No, No, la Salle. La Salle. Sí. Es el colegio, pues un colegio en la calle Carrera Segunda con calle Décima. Décima, sí. Entonces nosotros vivíamos abajo o al lado o alrededor de todo ese La centro, zona, sí. ¿no? La zona. Entonces mi mamá me llevó el colegio tenía una sección para atender a la gente De bajos de recursos. bajos recursos allá, ¿no? Y sí, yo comencé allá a estudiar. O sea, usted estudió como en ese colegio que hoy en día los colegios tienen como un colegio para la gente más pobre. Usted estudió fue en la sección del colegio. A la como escuela, no al la escuela, colegio, exactamente. a la escuela. ¿Cómo hacen, digamos, sus papás no estudiaron en universidad? ¿Ellos terminaron colegio, sus papás? Mi mamá sí tengo Ella sí fue bachiller. no creo que llegara al bachillerato, pero de pronto, ¿no? Mi papá sí no le recuerdo nada. ¿Y ustedes los cuatro salieron de profesionales? ¿Sí? Eso sí, por parte mi papá. Era importante que se fueran a estudiar y a estudiar, A trabajar y a estudiar, a trabajar. porque también. usted cuando entró a la universidad ya tenía 3 años de trabajo en el hipódromo, Sí, porque sí, usted, digamos, usted se graduó de la universidad y ya llevaba trabajando en el hipódromo como 8 años, como 12. 12 años. Sí, algo O así. sea, entonces usted entró a trabajar al hipódromo como a los 14. Por ahí sí, sí, sí. O sea, usted trabajaba desde los 14 acomodando sillas, llevando a la gente de un lado a otro y terminó siendo gerente de una... No, no, no. No organizando las sillas. No, No, no. no, no. Era una, el trabajo en las secciones donde se vendían Ah, las usted vendía boletas donde se vendían para las boletas. apuestas. Pero habían dos trabajos, ¿no?
estaba la tribuna donde Sí. vendían las... Usted terminó eran varias casetas. terminó así, ¿no? director de tribuna. Sí, una de esas el hipódromo de techo ese, ya eso ya no, como que ya no existe o existen son las reliquias, ¿no? De ese hipódromo de techo. Había que ir allá a trabajar. En Bogotá, en el centro de Bogotá, habían las oficinas de toda esa Sí. actividad o los que manejaban El administrativo. el administrativo allá. Entonces, mi papá, después de que trabajó como en todas sus cuestiones del calzado y se aburrió, ¿no? Sí. Entonces, y quedó como que pobre y quedó no, sin creo. nada. Entonces, yo no sé, como buen charlatán y muchos amigos, Sí. apareció de empleado en el Área administrativa en la en administración del hipódromo. del hipódromo allá. Y Y usted por eso, entró entonces, usted al yo me hipódromo. el favor allá y al otro allí. Así nos pudo, ¿no? Más que todo, el segundo y yo. Y luego hizo el colegio en el 64, después de haber estado ya en la Universidad de Caldas, donde hizo 3 años de ingeniería eléctrica. En la Universidad Distrital. En la Universidad Distrital, que tiene un nombre completo, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sí, señor. Y luego un par de semestres además, ya después de 3 años ya le faltaba poco para graduarse de ingeniero eléctrico. Luego pasa a los Javeriana un par de semestres y ya en el 64. No, ni siquiera un semestre, un mes. Y entonces, bueno, usted entra ya en el 64 en la Universidad Nacional a estudiar física. Ya había tenido 3 aceptaciones en la Universidad Nacional y decide, bueno, listo, ya aquí me quedo. En esa época se forman las FARC, en ese mismo año, con el bombardeo de Marquetalia. ¿En Bogotá se supo ese bombardeo? Sí, claro, pero yo no estaba... Además, porque Marquetalia es Tolima. Sí. Y en su casa se debería hablar de esos temas. Seguramente, pero yo no tuve oportunidad de escuchar eso en ese tiempo. Ok, bueno, pero ¿usted sí recuerda algo de la elección de Pastrana en 1970? El último gobierno del Frente Nacional, que además lo perdió contra Rojas Pinilla, que había sido un dictador, que había sido ese es otro que había sido derrocado para poner el Frente Nacional y entonces volvió. Eso sí, eso ya está un poco mayor. Y cuénteme cómo se vivió eso. Sí, se habla en el ambiente donde hay la crítica y todas esas cosas, pero no se habla muy públicamente. O la pública es la que se oyen en las emisoras, en las todas estas cosas así que tienen información de eso, ¿no? A uno le cae es por los cuentos así, comentarios ligeros nomás, ¿no? Cuando jóvenes, ahí. Ya cuando se entra a la universidad es otra cosa, ¿no? Ese es otro detalle que tengo yo, que yo no me metía a ese caso. No, pero en ese año se robaron las elecciones y se le robaron a usted la soltería, porque usted se casa ese año. Sí. ¿Cómo fue eso? Primero, si estaba en la universidad, tenía que estar al frente de la universidad y además de trabajar para conseguir mi dinero y conseguir mis libros. Sí. Eso es lo que mi papá nos enseñó a eso para no estar molestando. Mi papá no tenía con qué. Tenía con qué. Entonces, pero entonces se casa. Entonces sí. Entonces me tocó hablar con el papá de Nidia. De Nidia, ¿no? Allá a decirle, bueno, me voy a casar con su hija, ¿no? Sí. Le voy a pedir el favor que me mantengan aquí, que tocó pasar por esa pena. ¿Y Nidia qué decía? No, Nidia, aquí, pues atenta, no, pues por lo menos que nos casáramos. No tenía... Ella quería casarse. Sí, porque la cosa se había alargado mucho. Ya llevan 8 años. Pero bueno, se gradúa de la Nacional y da clases. Empieza ya a dar clases en la Nacional usted. Sí. Como profesor. Nace Jimena.
Jimena nace en el 72. Sí. Y ella, digamos, todavía usted estaba viviendo donde su suegra. Ahí nació. Ahí nació. Sí, señor. Y bueno, entonces se va al 75, donde lo llaman de la Federación de Cafeteros. Usted se demora en tomar las decisiones, pero cuando se las toma, se queda ahí. Y entonces el 75, un físico en la Federación de Cafeteros. ¿Qué hace un físico en la Federación Nacional de Cafeteros? Es que tenía el director de ese centro de investigaciones sobre la química del café, convenció a la gente a que debería haber un centro de investigaciones del café. Sí. No quiso hacer solamente la química del café, sino la investigación más amplia de lo que puede ser el café en diferentes situaciones, que hay que hacer para mejorar cosas así, ¿no? ¿Cuál fue la primera tarea que le pusieron? Yo llegué allá, bueno, ¿qué hay que hacer? Y pues nadie tenía idea. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en electrónica, no? En física. En física, perdón, ¿no? Porque dije yo, pero ¿qué le hacemos a física? Vamos a construir cómo moler el café o cosas así, o de ese detalle. No tenía claridad qué es lo que había que hacer. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de su vida de deportista. Américo, usted arrancó a los 16 años, ya haciendo gimnasia. ¿Qué lo lleva a eso? Tengo un hermano todavía que en ese tiempo vivíamos normal en el sector donde vivíamos allá, y en una casas, ¿no? Y entonces yo salía de la casa para fumar un cigarrillo joven a los 15 o 16 años, ¿no? Empezó el deporte fumando cigarrillo. Y pues nos encontramos, ¿no? Y me dice él, ¿pero usted qué está haciendo? ¿Cómo así que fumando? No. Y entonces él ya estaba haciendo ejercicios de alguna forma en gimnasia también al principio, ¿no? No, desde mañana nos vamos al gimnasio, una casa común y corriente donde había, yo lo que miré primero, pues había unas paralelas, sí, unas paralelas ahí, unas colchonetas ahí, todas limitadas. Ahí comencé a hacer unos ejercicios en las paralelas de tratar de hacer cosas ahí, ¿no? Bueno, esa fue la introducción a hacer gimnasia. El problema de la gimnasia en esos tiempos es que no solamente en la gimnasia, sino en muchos deportes en Colombia, no habían los medios, los sitios donde hacer eso. No habían gimnasios en Bogotá. Sí. Bogotá es la capital. Entonces, poco a poco se fue generando eso. Por ejemplo, comenzamos en esa casa, ¿no? Pasamos donde las oficinas de los bomberos, donde tienen todas las cosas de los bomberos, que allá yo no sé quién fue el que dijo que allá había espacio para que hubiera unos determinados aparatos y que pues podíamos, es decir, lo pidieron y aceptaron y que nosotros fuéramos a hacer gimnasia. Un conjunto de personas ahí. En una cosa de bomberos. Sí, en una estación de bomberos. Entonces, sí, con mucho gusto sigan y el espacio y ahí unos aparatos, no se podían poner los aparatos de la barra, ¿no? Eso cabía el caballete y unas colchonetas. Sí. Bueno, pero ahí... ¿Qué le gustó? No, pues hacer ejercicio. Y me llamó la atención después, ¿no? De que el ejercicio había que pensarlo, había que desarrollarlo, había que comprender y verle dónde estaba el secreto,
para hacerlo, para hacerlo perfecto. Ok. Entonces Edgar No, él no estuvo ahí, sino me llevó a que hiciera gimnasia. el primer... Gimnasia, pues me llevó en una casa por allá, ¿no? Y que habían unas paralelas y que, bueno, se podía hacer un ejercicio. ¿Y dejó de fumar? No, yo no. Oiga, y entonces a los 16 años usted arranca ya como más, con más actividad en eso, ¿no? Ya más formal. Sí, no. Ahí empecé a hacer la gimnasia. Y competir. Eso fue mucho más tarde, porque, como decía, el siguiente gimnasio era la estación de bomberos. Sí. Después de eso se acabó y entonces resultamos en una estación de policías en la Caracas, entre calle Sexta y calle Séptima. Entonces, allá sí había un sitio amplio, pero amplio, ¿no? ¿Y quién los entrenaba? Habían algunas personas que habían estudiado educación física. Pero no como un entrenador. Entrenadores todavía no habían sido, sino el que sabía más. Sí. El que sabía más era el que enseñaba. Era como orgánica la cosa. Habían un profesor que sí estuvo toda la vida, que era la referencia, que estudió en la Universidad Pedagógica, hay la carrera de la educación física. Sí. Esa es la situación. Y de allá salían unos profesores. ¿Y ustedes veían dónde podían ver cómo funcionaba en otros países? Por noticias y al principio, pues uno no sabe, estamos en el país y aquí vamos a hacer gimnasia, ¿no? Pero no habían videos, no habían cosas para ver cómo se hacía. No en los primeros años. Sí. Después, cuando se iban a realizar los Juegos Bolivarianos Sí. En Colombia, Sí. en Barranquilla. ¿Usted compitió ahí? Íbamos a competir, porque el punto, eso es bolivarianos, 5 países Sí. se iban a reunir. Sí. No apareció los países, hicieron todo. ¿Aparecieron? Es decir, no fueron los países por alguna... No fue Venezuela, no fue Ecuador, no fue Perú. Es decir, no se podía hacer porque cada país como que tenía sus problemas. Pues el país, aquí los dirigentes... Usted que llegó a Barranquilla. Los dirigentes de los deportes, no los dirigentes grandes de los deportes, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Son estos que se prepararon para ir a participar en ese campeonato. No, pero es que como no va a haber campeonato porque los países no pudieron venir. Sí. Entonces, no, pues nos vamos a llevar a Barranquilla a que hagan una exhibición. Sí. Esa fue la presentación nomás. ¿Y participó usted en alguna competencia así? Nacionales. Nacionales. ¿Cómo le fue en los nacionales? Pues ahí, porque yo no fui, yo tenía un problema que era muy alto. ¿Y qué pasa? Pues que los gimnastas son más bajitos, que pueden tener más agilidad de hacer los ejercicios. Sí. ¿Alguna de sus hijas salió deportista? No. Yo la llevé una vez cuando ya era dirigente de la Liga de Bogotá. Sí. Entonces, como ya estaban así, chiquitas, ellas ahí más o menos, entonces dije yo, para ver si... De alguna de las 3 me sale medallista. No, tenía las 2 y se fueron las 2. A Jimena y Erika. Sí. Las llevé al gimnasio, allá donde entrenaban todos los gimnastas y todo, porque allá se desarrolló una enseñanza de la gimnasia desde los niños. Sí. No los mayores que aprendían y todas esas cosas, sino que había que hacerla desde los niños y niñas, ¿no? Así entonces yo llevaba a las niñas allá que de ahí hicieron un poco de ejercicio, pero no eran altas. Normalmente las gimnastas no son tan altas, las mujeres.
Entonces Erika tenía el mismo problema suyo, era alta y le quedaba más trabajo que siendo chaparrita. Sí. Bueno, cuénteme un poco qué era dirigir una liga. Las ligas de este tipo de deportes y otras, ¿no? Por ejemplo, la esgrima, ¿no? Sí. Es otra liga y bueno, aquí la única que se le respeta es el fútbol. Entonces sí, por supuesto, el Estado hay una organización dirigente del deporte en general, Sí. el deporte, en la cual el Estado tiene que estar atento al desarrollo de eso. ¿Cuál cree que fue su principal logro como dirigente de la Federación Nacional de Gimnasia? Pues con las dificultades que había en eso, el desarrollo de la gimnasia era un poco, por un lado, un poco difícil y por otro lado, en la parte de los departamentos, ¿no? Antioquia, Bogotá. Siendo usted tímido, ¿cómo lidiaba con ellos? No, la seriedad nomás. La seriedad nomás. Sí, no, la seriedad y la dirigencia, Sí. ¿no? Entonces estaba en el gimnasio, Sí. ¿no? La liga tenía su oficina ahí Sí. en el gimnasio donde hacíamos todas las reuniones que debían hacerse con los participantes de la dirigencia y de la gimnasia en el departamento. Pagan apenas los entrenadores y cómo hacemos si no dan la plata para ir a un campeonato, entonces ¿cómo conseguir la plata? ¿No? Entonces el gimnasio era popular, en cierta forma, muy atractivo. Eso lo construyó el Estado. Sí. De varios deportes, como una docena de los deportes que tienen ahí. Hay varios, entonces esgrima, tal, bueno, había todo. Y gimnasia tenía y su centro para hacer el ejercicio y sus elementos, los aparatos, todas esas cosas así. Así le hacían a cada deporte. Y pues la atracción de los entrenamientos y gente que llevaba a sus niños y niñas a practicar, pues estaban allá de visitantes y estaban allá atentos a esperar el tiempo que duraban ahí y traerlos y llevarlos. Sí. Entonces se me ocurrió que las damas, las madres de estas niñas o niños que iban, ¿no? Bien, pero ustedes están desocupadas, estas damas allá mirando nada más. Entonces vamos a crearle una jornada de ejercicios para las madres. Sí. Y a cobrarle a las madres. Ah, claro. ¿No? Así comenzó. Entonces, pero eso no era mayor cosa de que produjera algo así, ¿no? Y entonces después me dio, bueno, vamos a hacer aquí algo que produzca plata. Entonces se me ocurrió decir, no, vamos a hacer una especie de tienda aquí. Ok. ¿No? Una tienda de que se venden los uniformes, que se venden cosas para todo lo que se necesitaba de elementos de la gimnasia. Sí. Entonces, a la entrada del salón donde se practicaba eso, se puso una tiendita ahí, ¿no? Y eso aportó. Y eso funcionó. Bueno, ahora sí pasemos a la parte final, que son unos asuntos personales. Vamos a hablar de la muerte, que es un tema difícil de hablar. ¿Podemos hablar de eso? Sí, sí. Usted me contaba que su papá se le murió en las manos. Mi papá sí. Cuénteme eso. Mi papá se enfermó de alguna cosa, se enfermó y entonces los hijos que estábamos aquí, el segundo estaba ya en Estados Unidos, ¿no? El mayor pues estaba por así aquí y el menor en su carrera y en su trabajo. Y entonces yo pues estaba atento, era a llevar a mi papá a
a los exámenes, a cualquier cosa. Sí. Entonces, la última vez que lo llevé, pues que no, que había que llevar a mi papá al hospital, no sé qué. Me llamaron allá, llegué, bueno, sí que voy y lo recojo. Entonces, sí, ellos vivían ahí cerca al campín. Entonces, sí, llegué allá y mi papá estaba ahí con una cara ya cansancio allá, ¿no? Entonces, me llamó la atención la mirada, ¿no? Que me miraba, pero como con una tristeza, ¿no? Me miraba, entonces le digo, mira, vamos. Y había que llevarlo, nada. Y entonces, pues, a montarlo en el carro y lo llevé en el carro. Entonces, sí, cuando llegué yo a la 100, ¿no? Estaba así, eh, manejando y entonces el semáforo, y entonces quedé así, ¿no? Cuando de pronto estaba lloviendo mi papá así, decía, bueno, pues, un momentito. Se escurrió, ¿no? Papá, ¿qué pasa? Tranquilo. Entonces me tocó alzarlo y sentarlo otra vez. Aquí, ¿no? Y dije, bueno, lo vi que todavía estaba como con vida, ¿no? Entonces, bueno, rápido a la clínica ahí, y llegué, papá, camine, bajémonos. Y nada, ¿no? Yo no me di cuenta, nada, dije yo, entonces, por favor, una cauletilla, una silla de estas así. Entonces me tocó bajar a mi papá, sentarlo ahí. Yo todavía creía que estaba vivo. Sentí, ¿no? Entonces rápidamente a la clínica y entonces allá hasta el centro de allá donde iba a estar atendido, ¿no? Entonces pero yo lo continué viendo, era que se había desmayado. Así lo pensé, ¿no? Se había desmayado y nada. Entonces entro allá, mi papá, ¿no? El médico, bueno, ¿qué tiene? No, muestra a ver. Entonces le pone el sensor de corazón. Ese, pues ese señor está muerto. Me dice, así, está muerto. ¿Cómo así? No, ese fue el accidente de la muerte de mi papá. ¿No? ¿Y usted qué cree que es la muerte? El fin. Es decir, ya sabe uno que todo el mundo se muere. ¿Qué opción hay? No hay nada, ¿no? Y hay que esperar porque todo el mundo se muere. Yo entré a los 80 años y me estoy preguntando, me quedan unos años pocos. Yo no sé si mañana, ¿no? O voy a vivir yo no sé cuántos años, ¿no? Voy a aspirar a vivir más años, ¿no? Leyendo, estudiando, teniendo una actividad, ¿no? No esperar a que se caiga uno ahí, sino que se muera uno activamente. Bueno, ahora vamos a llegar ya al final del capítulo. Muchas gracias, Américo, por habernos contado toda esta experiencia muy sorprendente, todo la vida personal y sobre todo las experiencias del deporte. Voy a cerrar este capítulo preguntándole qué lo hace feliz. La felicidad, felicidad, no, sino el entusiasmo que se tiene por algo funcionó. Sí. Pero eso de felicidad, pues, como que genera algo, ¿no? Entonces, lo que se hizo en el deporte, ¿no? Funcionó como lo hice. ¿Qué cree que necesita la gente para ser feliz? Deben encontrar, pues, el sueño de no tener ningún problema, de no sufrir. Este año, a principios, pero después de 30 años, por lo menos, ¿no? De la gimnasia, ¿no? Me llamaron una gimnasta, sí, ¿no? Me llamó
y que quería saludarme y todas esas cosas y no sé qué. Ah, bueno, claro, cómo no. Resaltaba como una campeona que fue en esos tiempos, ¿no? Algo así. Se llama Ruby Graf. El aspecto es que fue y con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. Me hizo sentido satisfecho. Que lo que relata es que en últimas es muy fácil ser feliz. Las cosas que le hacen feliz son muy pequeñas. Es como que reconozcan el esfuerzo que se hizo en una vida, Sí. Y que le den a uno un abrazo. Qué bueno haberlo tenido, Américo. Sí. Muchas gracias, y saber que la felicidad es algo muy sencillo, conocer la existencia del otro. Es eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Luis Infante, nuestro productor, y aquí se termina otro capítulo de Más sabe el diablo por viejo. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.